Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias en un informativo especial, hoy acompañado por Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también María. Hola María. Hola, hola a todos. Y como no podía ser de otra manera, tendremos en las noticias un monográfico sobre los atentados de París. Primero el resumen de lo acaecido. Estado de emergencia en París por 6 ataques simultáneos en locales de ocio y el Estadio de Francia la noche del viernes, causando al menos 129 fallecidos y más de 300 heridos. Atentados que han sido reivindicados por el Estado Islámico. En represalia, Francia bombardeó el domingo por la noche Raqqa, la capital del llamado Estado Islámico en Siria. Hoy lunes se reúne una cumbre extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para abordar el refuerzo en la lucha antiterrorista. Bueno, varios comentarios muy primarios sobre este tema, pues España, Europa, el mundo consternado de este atentado que ha sido el mayor en la historia de Francia, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y más sangrante todavía recordando que en enero hubo estos atentados en la capital francesa. Pero esta vez han sido, sí, en aquella ocasión parecía como que eran dos comandos que de pronto tenían algún tipo de conexión, que no se sentía muy uno seguro de que existiera una coordinación. En este caso ha sido un operativo montado y organizado, a diferencia de los atentados, de lo que siempre se habla, los lobos solitarios. Esto ha sido un ataque organizado, como dijo el presidente Hollande, desde el exterior, organizado. Hoy se sabe el nombre incluso de la persona que lo organizó, un francés que se ha ido, o alguien con ciudadanía francesa o belga creo, que estaba en Siria trabajando con el Estado Islámico. Y algo que también es importante, lo comentábamos con María fuera de micrófono antes de empezar, es que hoy Francia bombardea Raqqa, la capital del Estado Islámico, y uno se pregunta, ¿y qué hicieron hasta ahora, no? Exactamente. En toda la prensa ha habido casi consenso general sobre que esto ya es la Tercera Guerra Mundial. Hay columnistas de diferente tipo, de diferentes periódicos que hablan de esto, que es una guerra además en la que es muy difícil batallar porque las normas no rigen igual para los dos bandos. Entonces hay como que prepararse mentalmente para una nueva fórmula, digamos. Hay muchos periodistas también y analistas que abogan porque los países europeos no les tiemble el pulso a la hora de reaccionar, que esto que tú comentas de que ya había que haber bombardeado Raqqa tenía que haber sido y no esperar a que pasara algo así, y que al terrorismo hay que combatirle con actos y no con palabras ni no con condenas. Uh-huh. Bueno, si te parece, también podemos hablar de cómo fue visto este atentado, esta cadena de atentados desde España. Una de las primeras reacciones han sido, bueno, los firmantes del pacto antiyihadista de febrero, que son los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, que se pronunciaron firmemente en contra, pero a los que se unió y expresó su voluntad de hacerlo y de que también lo hagan otras fuerzas políticas, el Partido de Ciudadanos. Cuando ya se pronunció Albert Rivera al respecto, pues todos fueron a preguntar también a Pablo Iglesias y al Partido Podemos. Y, oh sorpresa, pues no todos están por la lucha contra el yihadismo. Esa fue una de las principales sorpresas, yo creo, incluso para los votantes de Podemos. Bueno, sorpresas no sé hasta qué punto, porque creo que se podía esperar algo así cuando justifican también otro tipo de cosas que parecen injustificables, ¿no? Pero sí es cierto, por ejemplo, lo que decía el concejal Zapata aquí en el Ayuntamiento de Madrid, que decía cómo se va a responder a una guerra con otra guerra. Eso es como alimentar el fuego, ¿no? Y cosas parecidas. También se lamentaba de que había jóvenes, muy jóvenes, participando en estos ataques. Sí, este es un tuit que puso, dice, Sí. Hay chicos de 15 y 18 o 20 años participando, a alguien se le ocurre bombardear. Y yo, primero, me gustaría saber, el señor Zapata, de dónde sacó la edad de los atacantes, porque si tiene una información tan delicada, que quiere decir que no está al alcance, no se ha dicho en los medios, Sí, la verdad, sí. yo me pongo a temblar
de que gente de la calaña del señor Guillermo Zapata, que ha sido denunciado por ofender a las víctimas del terrorismo, por ofender a los judíos, etcétera, tenga información privilegiada de ese tipo, porque él es un concejal de distrito y no tendría que tenerla. Yo he seguido un poco el hilo de sus conversaciones, la verdad que la mayoría de la gente le contestaba que si tanto le interesaba conversar, pues que se plantara en Siria, a ver si es capaz de hablar. También hubo declaraciones de Juan Carlos Monedero al respecto, diciendo que había que utilizar la tradicional amistad hispano-árabe para seguir dialogando. Yo me gustaría recordarle al señor Monedero, que me extraña que no lo sepa, es un profesor universitario de políticas, que la tradicional amistad hispano-árabe la formuló un canciller, un ministro de Exteriores franquista en los años 50, y es una postura franquista para vencer lo que en esa época era el bloqueo, porque España no estaba en Naciones Unidas por su pasado filonazi. A ver, yo lo que digo es lo siguiente, no es que a mí me sorprenda, yo creo que sorprende que se hayan atrevido a decir en voz alta lo que piensan, porque esto los ubica definitivamente no como un partido, el partido que ellos pretenden ser un partido de centro, sino que se identifican exactamente en la extrema izquierda. En la extrema. Y eso yo creo que, a pesar de que, como tú decías, pues no siempre han condenado otros ataques, pues los ha señalado y los va a castigar en las urnas el 20 de diciembre. Yo creo que sí, porque solamente gente muy extrema puede renunciar a hablar de un pacto antiyihadista, porque ni siquiera estamos hablando que el pacto antiyihadista dice vamos a la guerra. No, cuando todos llaman a la unidad frente al terrorismo, llama poderosamente la atención que alguien diga, bueno, pero con cuidadito, pero con atenciones, pero que esta gente también hay que lamentar las víctimas de los bombardeos de los países occidentales. En este sentido, también quería comentar una columna de opinión firmada por el director del Mundo, de David Jiménez, que dice que nos enfrentamos a una nueva forma de fascismo pregonada en las escuelas, que no debemos claudicar ante el terrorismo. Esto me resulta algo bastante curioso y precisamente porque chavales de 13, 15, 16 años están a lo mejor ya con el Kalashnikov en la mano. Quizás que lo aprenden muy pronto. Lo aprenden muy pronto y luego iremos ahondando en este tema porque yo creo que sorprendentemente para Europa vamos a ir descubriendo cuán parecido es la situación que empieza a vivir Europa con la situación que vive en Israel. Estamos hablando que en Israel, lo comentábamos la semana pasada, los chicos de 13 años que salían a acuchillar a otros niños y que salían a acuchillar al guardia del tranvía, aquí todo el mundo decía, no, ¿cómo pueden detener a un niño de 13 años? Pues nada, aquí ya los tenemos, se están educando en las escuelas y especialmente en Francia, donde hay 6 millones de musulmanes y donde hay muchas escuelas que el control del propio país o del gobierno, del Ministerio de Educación sobre lo que en ellas se educa es bastante relativo y deja que desear, no solamente en contra del mundo occidental, sino especialmente el mundo de los judíos. En este sentido también, John Juaristi en ABC saca y recuerda que parte de la izquierda más extrema, lo que estábamos hablando ahora, vuelve a señalar al imperialismo, a Israel y a los judíos, que por cierto los judíos pasaban por allí en esta ocasión, no tiene nada que ver, como los responsables de lo que está pasando. Lo que pasó el viernes en París y lo que ha pasado antes en otros sitios, en el mismo París en el mes de enero, por ejemplo. Bueno, aparte este atentado se hizo un viernes a las 10 de la noche, con lo cual sería muy difícil toparse con instituciones judías abiertas, ni siquiera supermercados kosher, pero si te parece, María, vamos a leer parte de la noticia sobre el presidente de la Federación de Organizaciones Judías Francesas. Así es, el presidente de la CRIF, que es como se conoce esa Federación de Organizaciones Judías Francesas, Roger Krugerman, hizo un llamamiento a una guerra sin cuartel contra el Islam radical, lo que debería convertirse en una prioridad absoluta de las naciones democráticas. Descartó también que hubiera algún plan de ataque específico contra los judíos. Sin
embargo, algunas informaciones citadas por la Liga Antidifamación recuerdan que la sala de conciertos Bataclan en el pasado fue objeto de amenazas por alojar eventos pro-israelíes y que en 2010 se descubrió un plan de Al-Qaeda de contarla entre los objetivos de ataque porque sus propietarios fueran judíos. Bueno, en este sentido lo que comentábamos, es posible que sí, es posible que no, no lo sabemos. Hay un vídeo en YouTube del año 2008 en el que unos activistas pro-palestinos van y advierten a la sala de conciertos que si vuelven a celebrar allí una gala, que en concreto pedía donaciones para la policía de fronteras israelí, ellos pagarían las consecuencias. No sabemos si esto es consecuencia de esa advertencia o no. También José Ignacio Torreblanca, en La Voz de Galicia, Luis de la Corte, que es el director de Estudios Estratégicos de la Universidad Autónoma de Madrid, dice que la sala de fiestas era para los terroristas un objetivo judío. Afirma que para los radicales el antisemitismo legitima más el atentado. Bueno, yo realmente, opinión personal, creo que esta vez el atentado no fue dirigido contra los judíos ni como objetivo secundario, porque digo, si no, no lo hubieran planificado un viernes a la noche. Cualquier otro día de la semana hubiera sido mucho más sencillo para ellos llegar a objetivos judíos. Yo creo que el objetivo principal fue el objetivo frustrado, era el Estadio de Francia, con decenas de miles de personas. Eso hubiera sido, porque aparte, si hubieran logrado explosionarse dentro del estadio, hubieran provocado una avalancha que hubiera producido más muertos mucho más muertos y mucho más estado de terror, que es lo que intentan sembrar. Así que, bueno, en ese sentido yo no lo veo así, pero sí quiero resaltar que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Hispan TV, la cadena de noticias iraní, que se traduce al mundo hispano desde aquí, desde España, aprovechó la ocasión para decir que ellos tenían informaciones de que se había advertido a los judíos 2 semanas antes de que iba a cometerse ese atentado. Incluso yo he llegado a ver noticias y alguna viñeta. La viñeta está en la página oficial del partido de gobierno de la Autoridad Palestina. O sea, no es en un blog medio secundario, marginal. Bueno, la viñeta se ve junto a la escena, se ve la Torre Eiffel al fondo y desde una terraza está disparando uno de Daesh junto con ¿quién? Con Benjamín Netanyahu, porque evidentemente quieren implicarlo, pero esa es la primera viñeta. En la segunda viñeta aparece una caja de cerillas con 2 cerillas que están a punto de arder, una es de Daesh y otra es idéntica, pero aparece una estrella de David, con lo cual nos están diciendo que los que organizaron esto, no solamente que a esto a Israel le convenga, sino que los que organizaron esto fueron los servicios secretos israelíes y que incluso fueron capaces de manipular a la gente del Daesh, porque claro, se está demostrando que todos los detenidos eran árabes, franceses, belgas, que esto, que lo otro. No, que ellos fueron manipulados por los servicios del Mossad para provocar este caos en Europa, porque bueno, vaya uno a saber por qué, pero da igual. Yo, si no te importa, María, quisiera hacer un pequeño inciso. En las redes sociales esto se vivió con mucha agitación y hubo una mujer que colgó una especie de poema. Yo no la conozco personalmente, así que me disculpo, pero si lo ha colgado en su muro y se ha dispersado por todo el mundo, pues creo que no le va a importar que leamos esta especie de poema de Julia Nieto Díaz Toledo. Acuchillaron a una mujer en Jerusalén, dijisteis, yo no vivo allí. Acuchillaron a un hombre en Milán al ir a comprar a un establecimiento kosher, dijisteis, yo no soy judío. Atropellan a varias personas en una parada de autobús en Tel Aviv, dijisteis, será un accidente. Siguen acuchillando y amenazando a Israel con su destrucción, decís, sionistas, colonos, usurpadores, todos fuisteis shagli, nadie fue juif. Seguimos advirtiendo del peligro, nos insultáis, creéis que lo merecemos, os mofáis en el mejor de los casos, ahora vais viendo que no mentimos, pero podéis seguir tranquilos, con la tranquilidad de Chamberlain al volver de Berlín.
Nosotros nos protegemos, vosotros haced lo que os plazca, que descansen en paz las víctimas, pero no vuestra conciencia. Bueno, aquí viene bien también citar una columna que ha salido en El Mundo de Santiago González a cuenta de que en la sexta noche del el programa de La Sexta, en la noche del sábado, también hubo un incidente que en principio pasó sin pena ni gloria, pero que luego un poco desde la calma se recordó y se alimentó, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los judíos? ¿Por qué los judíos son diferentes, ¿no? ¿O por qué están metidos en todos estos cotarros e historias conspiranoides? Un tertuliano dijo, bueno, en esta ocasión no eran judíos, era cualquier francés, cualquier persona, cualquier ser humano. La columna se llama ¿Por qué a los ciclistas? ¿Os acordáis? ¿Por qué a los ciclistas? Claro, ese es el chiste. Es decir, los terroristas han matado a unos ciclistas y a unos judíos. Y entonces el otro pregunta, ¿y por qué mataron a los ciclistas? Nadie se pregunta por qué mataron a los judíos. Los judíos se les supone una culpa universal y eterna y sobre esto también se ha escrito inmediatamente en la prensa en Israel. Por ejemplo, Ilan Eichner ha escrito una columna que dice: condenemos al terrorismo solo si ocurre en Francia. Yo corregiría un poco el texto, diría: condenemos al terrorismo solo si ocurre fuera de Israel. Pero también habría que recordar, porque en el mismo poema también se recordaba que el jueves a la noche hubo atentados en Jerusalén, que el viernes acuchillaron a un hombre, no ya en Jerusalén, sino en Milán. Acuchillaron. Una señora acuchilló a un judío que iba por la calle el viernes a comprar en nuestro establecimiento kosher unas horas antes de este atentado. Hubo atropellos mortales, hubo de todo. Y el viernes también hubo un atentado en Líbano donde murieron más de 100 personas. Claro que allí debe entenderse esto en otra clave, porque no fue en cualquier barrio del Líbano, sino que fue en el bastión de Hezbollah, que es un grupo terrorista, aunque enemigo de Daesh, porque esta es otra característica de la complejidad de esta, lo que mencionaban, de esta tercera guerra mundial, porque resulta que si nosotros vamos a combatir al Daesh, pues entre nuestros aliados nos encontraremos con grupos exactamente iguales, solamente que enemigos logísticamente o estratégicamente en la batalla por el yihadismo global. Algunos son de orden suní, como es el tema del Daesh, y otros son de orden chiita, como es el tema de Hezbollah, o como es Irán, o como son los vínculos que tiene Hamás con Irán. Pero todos actúan de la misma manera. Todos actúan matando a inocentes de forma indiscriminada. Y eso tiene que recordarnos también lo que pasó en España. Y hablando, María, de las propuestas de salidas civilizadas a este enfrentamiento, recordemos que aquí la derrota de ETA no se produjo por el diálogo. Hubo 2-3 intentos de diálogo que se lo camelaron al presidente Aznar, luego se lo camelaron al presidente Zapatero, y al final lo único que acabó con ETA fue la represión policial. Con las leyes en la mano, pero la acción de la violencia en manos del Estado. Y esto tiene que ser también la salida que, a mi entender, tiene que jugar Europa. La diferencia es que esta guerra no solamente tenemos que mirar mucho más también a nuestros aliados, sino que esta guerra no se desarrolla fuera de casa. El sábado a la mañana, justo después de la noche de los atentados, entré en un bar y alguien estaba con el periódico diciendo: ¡qué barbaridad! Pues a estos lo que habría que hacer es ir a bombardearlos ahí. Le digo: sí, el problema es que no están ahí. Que también están aquí. Están aquí. Hay muchos columnistas que inciden también en esta idea, que ya no es una guerra de otros ni es una guerra que tengamos que librar fuera. Y ya hablamos de la palabra guerra, que es muy grande, ¿no? Pero es algo que tenemos ya aquí nosotros. Y, por ejemplo, ahora mismo, antes de entrar en el programa, estaba viendo La Última Hora y la última hora era que la policía belga ha concluido ya las investigaciones en el barrio belga de nombre impronunciable para mí. Molenbeek o algo así. Y
y sin ninguna detención, cuando se sabe y hay constancia de que es un nido de propagación del yihadismo, de estas ideas brutales y que han salido desde allí personas que los han llevado a cabo, ¿no? Yo me gustaría citar algunas columnas otra vez de medios israelíes, incluso algunos medios israelíes en español, porque por lo menos desde allí, y esto lo vamos a ver hoy en la corresponsalía con Israel Viniki, las cosas se ven de otra manera porque ellos viven el terrorismo día a día. Y desgraciadamente, si hasta ahora pues muchas naciones de Europa miraban a Israel como la Startup Nation y le envidiaban su salud económica y desarrollo tecnológico, yo creo que a partir de ahora van a empezar a mirarla como la Security Nation. Sí, desde luego, yo creo que ya está sucediendo, ¿eh? Y es una sociedad acostumbrada a batallar contra el terrorismo, y aquí quiero sacar a colación un artículo del presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Achuel, que se ha publicado en el diario ABC. Precisamente habla de esto, de cómo la sociedad israelí está acostumbrada a vivir y a convivir con este peligro, con esta amenaza de todos los días, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los mayores, toda la sociedad. Y bueno, yo si tuviera que titular el artículo, pues diría: no más tolerancia con quienes no la practican. Eso es lo que viene a concluir este artículo del presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Y aparte, sí, que es una especie de... siempre se ha dicho, se ha traído la metáfora del judío en la sociedad como aquel canario que se llevaban a las minas, que era el método de alarma por si había un escape de gas en la mina. Era el primero que caía. Y el judío en las sociedades enfermas era el primero al que atacaban, y esa tendría que ser una señal de advertencia a los demás. Pues también tendría que haber servido de advertencia a los demás el hecho de la nación judía, el Estado de Israel, lo que está sufriendo, porque exactamente los mismos pasos que ha pasado Israel y las mismas medidas para controlar esos casos van a tener que aplicarse aquí en España, en Europa y en cualquier otro sitio de la sociedad occidental. Y estamos hablando desde la construcción incluso de muros de separación en algunos casos, o en algunos barrios de París. Yo me imagino que ahora igual alguien se puede llegar a plantear controles de seguridad dentro de la propia ciudad. Bueno, ya se ha llegado a escuchar, ¿no?, que van a cerrar algunas mezquitas. Eso se ha dicho también aquí en Don Benito, en Badajoz. Ha habido noticia hoy de un asalto a una mezquita. O sea, también podemos ya desde aquí irnos a abrir muchos frentes, ¿no? Hay, desde luego, la mayor parte de la prensa, casi toda, está a favor de actuar, no ya de hablar, filosofar, analizar, meditar. No, ya hay que actuar. Hoy está el G20 reunido, vamos a ver también qué... Pero yo tengo un problema con España, porque nosotros tenemos convocadas unas elecciones para el 20 de diciembre. Y hasta el 20 de diciembre la única manera que vamos a ver a los políticos actuar es con la boca. No se sabe también hasta qué punto, Jorge, la gente está tan conmovida y tan sorprendida por todo lo que ha pasado, que cuando uno dé un paso al frente anunciando en su programa electoral medidas fuertes, sólidas y a lo mejor un poco extremas, a lo mejor hay parte del electorado que se va para allá por el miedo. Yo creo que en estos momentos están en manos de los expertos en marketing, que no van a dejar que digan las verdades. Bueno, eso lo veremos, nunca se sabe. No, nunca se sabe, evidentemente. El tema político evoluciona día a día. Bueno, si quiere, podemos pasar a un último tema, digamos, de estos aledaños a la matanza, a esta masacre de París misma, que tiene que ver con Daesh. Daesh es conocido por sus vídeos, por sus atrocidades, por sus acciones, pero no siempre se sabe tan bien cómo se financian, porque estamos hablando antes, mencionamos el tema de ETA, y ETA se acabó no solamente por el método policial, sino también por atacar sus vías de financiación. Los métodos policiales lograron frenar los secuestros, los impuestos revolucionarios, pero no fue hasta que, recordaréis, la promulgación de la ley de partidos políticos, que acabó con las subvenciones del Estado a un partido que apoyaba el terrorismo, en que ellos se vieron en tremendas dificultades. Y entonces aquí vamos a traer a colación un artículo, no tengo el nombre de la periodista italiana que lo ha publicado, es una economista en realidad, sobre el tema de la financiación de Daesh. Y aquí no menciona algo que sí hemos hablado muchas veces, Jordi, en las noticias, que es la venta de petróleo. Tú sabes, María,
que muchas de las zonas de Siria controladas por Daesh hay pozos de petróleo. Bueno, la mayoría, las que más dan, por lo visto, son las que están bajo el poder del Estado Islámico. Sí. Y hace un rato nos preguntábamos por qué no se han bombardeado esas instalaciones. Pues hay que añadir esta otra cuestión. ¿Por qué no se han bombardeado? Porque esto es como bombardear las líneas férreas que iban a Auschwitz. ¿Por qué no se han bombardeado? Es la forma de cerrarles el grifo económico, porque por otro lado alguien está comprando ese petróleo. Alguien con nombre y apellido, ese país se llama Turquía, que está también auspiciando la cumbre del G20. Turquía, empresas turcas de tapadillo compran el petróleo más barato, a la mitad del precio, que ya es la mitad del precio que había antes, a $26 el barril de Brent en esta semana, se compra y luego se vende a países terceros. Entre ellos, España está comprando ese petróleo, porque es muy barato y estamos en crisis, pero es un petróleo que no es negro, que es rojo, manchado de sangre de inocentes. Así que esta es una de las medidas que hay que hacer, revisar exactamente qué es lo que se está haciendo, quién se beneficia económicamente. Y vamos a seguir hablando del tema económico, Jordi. Sí, porque no solo de petróleo vive Daesh. Para Daesh, por ejemplo, el secuestro es una inversión a largo plazo. Dependiendo de las circunstancias, su valor político puede ser más alto si están muertos que si están vivos. Los europeos han pagado entre 1 y 6 millones de dólares por rehén. Se calcula que el Estado Islámico ha obtenido entre 70 y 100 millones de dólares en rescates. Bueno, yo la verdad es que no tengo nada más que añadir. Eso lo hemos visto. Ha habido secuestrados de todos los países, incluso españoles, a los que afortunadamente pues han podido volver, pero ha habido otros que no. Y a todos nos han conmovido las imágenes que han dado la vuelta al mundo, muy bien hechas técnicamente por otro lado. O sea que, mira, por ahí es otra vía de financiación mucho más delicada desde el punto de vista humano, ¿no? Porque sabes que cuentan con personas que, como no hagan lo que les dices, pues acaban con ellas. Sí, no, porque fíjate que ella mencionaba, la economista italiana que escribió este artículo, no sé si recordaréis, 2 japoneses que fueron secuestrados por Daesh. En realidad no habían sido secuestrados por ellos, sino por otros grupos en Siria, y se los habían vendido y habían pagado una fortuna por ellos y pidieron nada más y nada menos que 100 millones por cada uno de ellos, porque sabían que no se los iban a dar, porque lo que querían eran ejecutarlos y mostrar a Japón que hasta ese momento no estaba tan implicado y como que estaba apoyando a Estados Unidos y a las potencias occidentales. Entonces, este es el tema del secuestro, aunque también les da unos 100 millones de dólares, que tampoco es despreciable, no es una vía de financiación, es una vía de propaganda. También tráfico de refugiados y contrabando. El viaje hasta Grecia cuesta entre 5.000 y 7.000 euros por persona según el método de transporte. Eso significa un beneficio mensual para los traficantes de aproximadamente 100 millones de euros. Los mismos camiones con los que se traslada a los sirios a través de Turquía vuelven llenos de productos de contrabando que no se encuentran en el mercado sirio. La compra se hace con el dinero en efectivo que los refugiados han pagado a los traficantes. Cada día una flota de camiones, camionetas, autobuses y automóviles atraviesa los pasos fronterizos entre Siria y Turquía controlados por Daesh, que cobra una tasa por cada refugiado, obra de arte, barril de petróleo, etcétera, que sale de Siria y otra por cada cargamento de contrabando que entra. Se calcula que el negocio proporciona a Daesh entre 300.000 y 500.000 euros semanales. Bueno, esta es la tesis también que defiende Ramón Pérez Maura en el diario ABC. Dice que hay que plantar cara a quienes han desatado el éxodo de refugiados, que esta llegada de refugiados masiva en los últimos meses a Europa no es casual, sino que está orquestada por alguien, y a eso es donde hay que apuntar también en las acciones que se tomen. Dice que ahora son miles, pero pueden ser millones, y dejaremos que el Daesh siga conquistando Occidente. Ha habido también bastante polémica con algunas afirmaciones que dicen que entre los refugiados pueden colarse yihadistas y gente dispuesta a matar. Parece que es algo que puede ser. Algo que puede ser y hasta puede ser que en este propio ataque de París se ha confirmado, ha aparecido el famoso pasaporte sirio sellado en la isla de Leros, la isla griega, como un inmigrante reciente de esta ola de refugiados. Y lo último que ha señalado la policía francesa es que las huellas digitales concuerdan con las huellas del pasaporte.
O sea, que podría ser él. En este Sí, sentido... pero es que a mí me causa cierto estupor el miedo que hay a decir las cosas como son. No, Porque está claro que cuando entra tanta gente, pues efectivamente, sobre todo si esa gente viene controlada del propio Daesh, que son exacto. los que orquestan y maquinan estas operaciones. Y no solamente eso, a mí me recuerda, no sé qué película, cómo se llamaba, aquella película del oeste que cuando ya se veían rodeados por todos los pistoleros, pues la única manera que encontraron de salir es mezclándose entre las vacas y provocar una estampida. Y mezclados en la estampida lograron salir. Y yo creo que alguien de Daesh en Siria vio esa película y vio esto no como una forma de huir, sino como una forma de entrar. Claro. Lo que últimamente también en las redes sociales se habla mucho del caballo de Troya musulmán o del Islam radical que está utilizando estas vías de los refugiados para, junto con todos estos casos de gente desgraciada, pues hacer penetrar en España gente no solamente adiestrada, sino con órdenes concretas y con material concreto para cometer atentados. Para actuar. Eso ya ha tenido sus consecuencias. Creo que Polonia ha sido quien ha dicho que él no va a aceptar la cuota de refugiados que le ha pedido la Unión Europea. Y, en fin, y una vez más, esto lo que demuestra es que a esta gente le importa su propia gente nada, porque les utiliza, una vez más, para camuflarse entre ellos. La mayoría de las columnas de opinión insisten en lo que ha dicho también Hollande, el presidente francés. Los refugiados huyen de los mismos que han teñido de sangre París. Exacto. Y también hay que hablar del abaratamiento de nuevos reclutas, ya que el adoctrinamiento se hace a través de la red, con unos costes cercanos a cero. Los reclutas son jóvenes musulmanes, a menudo nacidos en Europa, por lo que no necesitan trasladarse. Es posible planificar un atentado en un chat y entrenarse como guerrillero con videojuegos. Daesh utiliza un modelo horizontal y orgánico. Deja a los terroristas dispersos por el mundo la libertad de decidir los atentados, cómo realizarlos y cómo financiarlos. Todo ello es posible gracias a la tecnología, la amplia oferta de armas a precio muy asequibles y la popularidad del yihadismo en Europa y el resto del mundo. Bueno, esto de es posible gracias a la tecnología, es cierto, pero también las naciones occidentales, yo entiendo de que es muy bonito respetar y que a nadie le toquen nada, pero si estamos en guerra, no sé si una tercera guerra mundial, pero evidentemente estamos en guerra, porque nos la han declarado, no porque quisiéramos entrar en ella, pues tenemos que también nosotros utilizar la tecnología, no solamente ellos. Y la misma tecnología que sirve para comunicar todo esto tiene que servir para detectarlos. Yo supongo que lo que voy a proponer ahora ya lo está haciendo, por ejemplo, la policía española, pero creo que habría que magnificar los recursos por 10. Por ejemplo, hacer el seguimiento de la gente que se manifiesta en las redes sociales del mismo modo que se sigue a los pedófilos, que no hace falta pillarlos cuando cometen un acto de violación de un menor, sino solamente la posesión de un archivo pornográfico infantil ya es suficiente para ser condenado y encarcelado. Y de esta manera, pues que se haga un seguimiento de las redes donde se propagan estas ideas, que aunque los servidores estén puestos en Turkmenistán, da igual, el problema es quién se apunta, quién da su like, quién da el me gusta, quién lo pone, lo rescata y lo pone en su muro y sigue propagando esa idea. Y entonces esta es la idea de el paralelo con el pedófilo, que crean estas redes de autoabastecimiento entre ellos mismos. Yo estoy segura de que las fuerzas de seguridad, tanto de España como de todos los países europeos, están trabajando en ello. Y de hecho, todas las semanas tenemos noticias de células yihadistas que han caído y que estaban dispuestas a atentar. Aquí, sin ir más lejos, pues hace la semana pasada y la anterior. Sabemos cuáles eran los objetivos porque se han publicado. Entonces, yo creo que sí están haciendo este trabajo, están utilizando toda la tecnología disponible y, como dice también José Ignacio Torreblanca en El Mundo, ante una amenaza tan brutal como la que hemos vivido, las democracias tienen todo el derecho a emplear todo, incluida la fuerza militar, por supuesto. Luego menciona aquí la oferta de armas a precios muy asequibles. 5.000 euros el Kalashnikov en Bélgica, según han dicho hoy en Bruselas. La pregunta es, ¿de dónde llegan esas armas? Porque esas armas no están fabricadas en Europa. Los Kalashnikov sí, claro, que se fabricaban en Rusia, pero se vendieron a ejércitos. Y todas estas armas vienen del mismo sitio que se llama Libia.
Libia, que es también, siempre estamos hablando de Siria e Irak, pero Libia también es parte del Estado Islámico. Y desde Libia hay un tráfico de armas hacia Europa. Entonces hay que actuar a modo de guerra en el patrullaje de la costa libia. No estamos hablando de invadir otra vez Libia, que esto es ya muy complicado, pero sí que tener a raya y que no salga ni un solo barco. También hay mucha picaresca y mucha hipocresía en este mundo. El tráfico de armas da muchísimo dinero, hay muchos empresarios implicados, mucha gente de bien, seguramente, o que tienen una buena imagen implicada, que vive de eso y que da de comer también a mucha gente. Entonces, sería un acto de valentía, ¿no?, y de responsabilidad el hacer eso que estás proponiendo tú. Bueno, yo creo que que hay que abordar este problema desde por lo menos dos perspectivas diferentes, porque si es una tercera guerra, me da igual cómo la llamen, porque lo que está claro es que estamos en guerra y que no se parece a la Segunda Guerra Mundial, no se parece a la Primera Guerra Mundial. Ni hay normas que respeten por igual los dos bandos. Por supuesto que no, por lo tanto es una guerra totalmente asimétrica, no vale aplicar ni las leyes de la guerra ni la lógica de lo que hemos aprendido en las guerras anteriores. Aquí tenemos dos frentes y yo te diría, María, Jordi, que es más peligroso el frente interno que el frente externo. Por supuesto. Porque es el que crea brechas para no actuar todos a una. Yo sé que el Daesh en las tierras de Siria e Irak han acumulado armas muy potentes, han tenido muchos años de experiencia de combate, pero yo creo que frente a ejércitos occidentales no aguantan ni 2 telediarios, que esto es como el Saddam Hussein con la madre de todas las batallas. Lo que pasa que todos los gobiernos occidentales le temen más a la imagen de los ataúdes repatriados que a la propia seguridad de sus ciudadanos. Quizás eso pueda ir cambiando cuando la guerra ya no es en Irak, en Siria o en Turquía, sino en París, en Roma, en Londres o en Washington. Y en todos estos sitios habrá que implementar medidas que no nos van a gustar a nosotros individualmente, porque esto va a afectar a las libertades fundamentales, al que nos revisen. Muchas de estas cosas ya se están haciendo desde el 11M. Aquí en España hay un control de Internet hay cámaras de seguridad por todas partes y tampoco nos ha pasado nada por eso. No estoy diciendo de que hay que acabar con todas las libertades individuales, pero evidentemente cuando se detectan sitios de propagación del yihadismo, esta quinta, en la Primera Guerra Mundial a esta gente se la llamaba quinta columna, pero eran 4 gatos, eran los ciudadanos extranjeros que vivían. Hoy en el mundo globalizado, Francia solamente tiene 6 millones de musulmanes que son potenciales, no digo que sean, porque el Islam radical no ha aprendido en todos, pero son potenciales enemigos. Y súmale a esos los otros 2-3 millones de franceses que nunca tuvieron nada que ver con los musulmanes, pero que están de la nuca y que esta guerra suicida contra el mundo, porque sí, les ha venido de perlas y seguiremos viendo de estas personas también en Francia y también en otros lugares. Bueno, gracias María. Gracias a vosotros. Y gracias Jorge. Nos vemos mañana. Aquí terminamos este espacio informativo especial. Mañana regresamos de nuevo con noticias en Radio Sefarad.